su nombre lo dice, vamos a agarrar nuestro motor, ¿cierto? En esta ocasión lo vamos a alimentar ya no con la tensión nominal ni con corriente directa, sino vamos a alimentarlo con una fuente, ¿cierto? Que nos permita ajustar la corriente. ¿Sí? Entonces aquí vamos a tener una fuente variable, un variac, puede ser. Bueno, una fuente, ¿no? No necesariamente un variac. Bueno, una fuente que podamos ajustar el nivel de voltaje. Y como su nombre lo dice, lo que vamos a hacer es bloquear el rotor mecánicamente, ¿cierto? Vamos a bloquear el rotor, ¿cierto? Por eso es rotor bloqueado, ¿cierto? De tal manera que su velocidad mecánica sea cero, ¿no? Bien. ¿En qué consiste la prueba? Entonces, número uno, alimentar con una fuente variable, ¿sí? Fuente variable, ¿cierto? De tal manera que la corriente de línea que entre, ¿cierto? Sea la corriente de línea nominal. ¿Sí? La corriente que entre de línea sea la corriente nominal. El rotor siempre debe estar bloqueado. Eso se llama prueba de rotor bloqueado, ¿cierto? Y ahora, dentro de las recomendaciones que nos da la IEEE, ¿cierto? Es que la frecuencia eléctrica de alimentación tiene que ser menor. ¿Sí? Ejemplo, 15 Hz. ¿Qué significa eso? Bueno, yo les dije aquí un variac. El variac nos permitiría bajar la tensión, pero a la misma frecuencia red. Aquí no. Aquí nos dice, bueno, alimente con una fuente de tal manera que la frecuencia que yo inyecte sea menor a la nominal, sea por ejemplo 15 Hz. O baja, ¿cierto? Y bueno, ¿y por qué? Porque es que aquí vamos a emular las condiciones de funcionamiento. Y si ustedes recuerdan, cuando el motor gira, la frecuencia rotórica es baja. Entonces, esta frecuencia con la cual yo alimente, ¿cierto? Se va a llamar la frecuencia del test, frecuencia de la prueba, frecuencia del test. ¿Listo? Entonces vamos a alimentar con una fuente variable que entre la corriente nominal con el rotor bloqueado, pero la frecuencia de la red va a tener que estar, o la frecuencia de alimentación va a tener que ser baja. Y esa frecuencia la vamos a llamar frecuencia del test. ¿Ya? ¿Qué vamos a medir? Bueno, vamos a medir lo mismo que medimos en la prueba anterior. Vamos a medir voltaje de línea de rotor bloqueado. Vamos a medir la corriente de línea de rotor bloqueado, que debe ser la corriente nominal. Y vamos a medir la potencia de rotor bloqueado que entra a la prueba. ¿Sí? Entonces, para eso, pues coloco los voltímetros. Nuevamente, como tengo 3 voltajes de línea, sacaría el promedio. ¿Sí? Tengo 3 amperímetros, saco también el promedio. ¿Sí? Y obviamente, pues la potencia trifásica, que si lo estuviéramos haciendo de manera análoga, utilizaríamos el método de los 2 vatímetros, ¿no? Bueno, tengo estas mediciones. ¿Cómo proceder? ¿Cómo proceder? Bueno, si nosotros analizamos el circuito equivalente de esta prueba, vamos a tener por aquí la resistencia al devanado estatórico, la reactancia de dispersión, la reactancia de flujos magnéticos útiles, la resistencia, la reactancia y la otra resistencia, ¿no? Vemos que este término es R2, este término es R2 por 1 menos S sobre S. ¿Listo? Entonces, piensen lo siguiente. Si yo tengo el rotor quieto, lo estoy bloqueando, el deslizamiento vale 1. Entonces, este elemento de aquí vale 0. ¿Sí? Entonces, si yo tengo el rotor quieto, recuerden que ¿dónde se presenta la máxima inducción? Ah, cuando el rotor está quieto, ¿no? Por eso en la clase anterior veíamos, ¿sí? Que cuando se presentaba la máxima FEN, yo decía que era la FEN de rotor bloqueado. Entonces, fíjense que al ser este elemento 0, aquí me quedaría R2, ¿cierto? Y aquí me quedaría X2. Aquí me quedaría la reactancia de magnetización, la reactancia de dispersión, perdón, la resistencia del cobre del estator y obviamente la reactancia de fluidos dispersos. Y aquí tenemos el voltaje de alimentación de fase. ¿Ya? Si yo analizo este circuito, por acá se va a presentar la máxima corriente 2. Recuerden, ¿dónde se presenta la máxima inducción del rotor? Cuando el rotor está quieto.
¿cierto? Cuando el rotor está quieto. Entonces tendría una corriente 2 bastante grande. Esta corriente es la corriente de magnetización, la corriente de creación de flujo útil. Entonces, si yo comparo I2 con I sub mu, I2 es mucho más grande que I sub mu, por lo que va a haber más conversión de energía en el rotor debido a, bueno, más corriente en el rotor, más inducción, mejor, en el rotor debido a que está quieto y es la máxima velocidad relativa. Entonces, si yo hago esta apreciación, podría llegar a este circuito. Desprecio esa corriente de magnetización. ¿Y qué me quedaría? R1, X1, R2 y X2 en cota. Y aquí el voltaje de alimentación de la prueba de rotor bloqueado, de fase, ¿no? De fase, ¿ya? Y pues obviamente aquí la corriente que entra de rotor bloqueado. Bueno, muy bien. Entonces, cuando yo tengo este circuito, pues es el mismo circuito serie que teníamos en el transformador. Entonces yo puedo sumar las dos resistencias. Entonces me quedaría un circuito equivalente que sería la resistencia de rotor bloqueado y en serie la reactancia de rotor bloqueado. Hay alguna literatura que dice, le pone el nombre a esto de resistencia de corto y reactancia de corto, ¿sí? En analogía a lo que hace el transformador, ¿no? El modelo, recuerden el modelo simplificado del transformador. Eh, no me gusta colocarlo de corto porque en realidad eh, siempre pues el rotor está en corto, ¿no? O sea, no, no, no me gusta eso. Sin embargo, hay literatura que lo coloca así. Para nosotros lo vamos a llamar resistencia y reactancia de rotor bloqueado. Y la corriente que entra aquí, la corriente de rotor bloqueado. Pero ojo, que esta no es la de la NTC 2050, porque entonces nos confundimos, ¿no? Porque vamos hacia allá y miramos la NTC 2050 y nos dice corriente de rotor bloqueado, entonces usted dice, ah, es la corriente nominal. No, 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 no. No, ¿y por qué no? No. Porque allá, cuando hablan de rotor bloqueado, hacen referencia a la corriente de arranque. ¿Cómo está cuando el rotor está quieto? Entonces, fíjense que a nosotros nos dicen aquí la corriente línea y la corriente nominal, ¿no? Entonces, cuando yo voy a tomar los datos medidos, ¿cierto? De esta prueba, ¿sí? Para mí, el voltaje de fase de rotor bloqueado será, bueno, si es conexión estrella, entonces será el voltaje de línea sobre raíz de 3 y la corriente de fase de rotor bloqueado será la corriente de línea nominal, ¿sí? Cuando yo tengo delta, ¿sí? El voltaje de fase de rotor bloqueado es el mismo voltaje de línea que medí. Y la corriente de fase de rotor bloqueado será ¿quién? La corriente de línea sobre raíz de 3. Bien. Bueno. Eh, entonces, fíjese que para nosotros la corriente de fase de rotor bloqueado es el valor nominal del motor, ¿cierto? Ustedes saben, la NTC 2050 pues es basada en códigos de otro país, es internacional. Estamos tomando normas internacionales como referencia que están en inglés, ¿ya? Entonces, al hacer esa traducción, pues ya se consigna rotor bloqueado, ¿no? Y uno tiene que tener en cuenta esa salvedad, ¿no? Bueno, que para nosotros acá la de rotor bloqueado, la nominal, para allá tiene otro contexto diferente que es el arranque y demás, ¿no? Bueno, bueno, en realidad el contexto es el que lee en la literatura específica, por eso usted tiene que darse la tarea de entender el por qué, ¿no? El por qué, el por qué. Y es que como lo vamos a ver más adelante, las corrientes de arranque de los motores son bastante grandes, ¿no? Entonces, por eso uno de los parámetros importantes a tener en cuenta en el diseño de las instalaciones eléctricas de motores es uno, la protección de la vida útil, pero también la coordinación para que esas corrientes grandes de arranque pues no nos vayan a disparar las protecciones, ¿cierto? Si usted protege un motor, la corriente de arranque va a estar de 5, 8 veces hasta 9 veces la corriente nominal, ¿cierto? De la máquina, entonces puede ser, usted coloca la protección y cuando arranque la máquina se le dispare, entonces no arranque, ¿no? Entonces uno de los aspectos importantes de esas instalaciones, de esos accionamientos, de esa coordinación de protección es eso, que la protección proteja, pero que también deje actuar el transitorio de arranque para que el motor pueda arrancar. Bueno, en fin. Bien, entonces si nosotros analizamos, los valores que vamos a tener son estos y aparte pues vamos a tener la potencia de rotor bloqueado. ¿Cuál es el primer paso?
Entonces, el primer paso para determinar qué voy a determinar, de aquí voy a determinar todo. ¿Ya? El primer paso es calcular el factor de potencia de la prueba. Muy parecido a lo del transformador. ¿Cómo calculamos eso? Entonces lo podemos hacer en valores de línea, ¿sí? Es decir, la potencia de rotor bloqueado. Recordemos que esta es la trifásica, ¿cierto? La de las tres fases. Y lo dividimos entre raíz de 3 por el voltaje de línea medido de rotor bloqueado por la corriente de línea medida de rotor bloqueado. O también lo puedo hacer en fase, ¿no? La potencia monofásica de rotor bloqueado sobre el voltaje de fase de rotor bloqueado por la corriente de fase de rotor bloqueado. El 1 está haciendo referencia a la fase. ¿Quién es la potencia de fase de rotor bloqueado? Entonces es igual a la potencia de rotor bloqueado, la trifásica dividido en 3, ¿no? Bueno. Entonces calculo ese factor de potencia de la prueba de rotor bloqueado. ¿Qué pasa? Si yo analizo el circuito equivalente, yo puedo decir que la impedancia de rotor bloqueado es igual a ¿quién? Es igual al voltaje, ¿cierto? Al voltaje 1 sobre la corriente. ¿Quién es impedancia? Voltaje sobre corriente, ¿cierto? Entonces yo voy a poder sacar la magnitud de la impedancia. ¿Cómo? Entonces aquí, segundo paso, calculo la magnitud de la impedancia. La magnitud de la impedancia de rotor bloqueado es igual a ¿qué? Al voltaje de fase de rotor bloqueado sobre la corriente de fase de rotor bloqueado. En magnitud, valores RMS, tengo la impedancia. Ahora, como es un circuito en serie, yo sé que la impedancia se parte en una parte real y una parte que está en cuadratura, ¿cierto? Que es la reactancia. Entonces, como yo tengo aquí el coseno del ángulo, yo puedo sacar seno, ¿cierto? Entonces yo puedo decir quién es el ángulo de la prueba. Es coseno a la menos 1 de lo que nos dio ese potencia de rotor bloqueado sobre voltaje de fase de rotor bloqueado por la corriente de fase de rotor bloqueado, ¿sí? Y puedo aplicar el seno para tener el valor del seno. Y entonces yo ya voy a poder partir la impedancia. ¿Quién es la resistencia de rotor bloqueado? Pues es lo que calculé como magnitud de la impedancia por lo que calculé como coseno. Y ahí tengo la resistencia. Y la reactancia de rotor bloqueado, ¿quién es? Entonces, pues la magnitud de rotor bloqueado por el seno de teta de rotor bloqueado. La magnitud de la impedancia por el seno. Y ahí ya discriminé cuánto le correspondía a la resistencia, ¿cierto? Y cuánto le correspondía a la reactancia. Ahora bien, ¿qué me dice la prueba? Entre las condiciones, dice, bueno, la prueba dice, hágalo en una frecuencia menor, ¿cierto? Para que emule las condiciones de funcionamiento. Entonces, cuando está en funcionamiento, recordemos que en el rotor, ¿cierto? La FEN inducida tiene una frecuencia baja. Entonces, para emular esas condiciones, pues nosotros simulamos aquí colocando una alimentación de frecuencia baja. Sin embargo, en la operación real, en la operación normal, el estator estará operando a 60 Hz. Bueno, si está acá, está en Europa 50, ¿cierto? Si está en un destructor, un barco destructor. Eh, bueno, para indicarles que de pronto no hablamos eso nunca, ¿no? En el curso. Las frecuencias nominales de los sistemas son 50, 60, que las conocemos, pero también existe una frecuencia de 400 Hz. ¿Utilizadas en qué? En aplicaciones móviles donde se necesita la generación. Y eso es de 400 Hz porque recuerden que a mayor frecuencia, ¿cierto? Para inducir una FEN se necesitará menos flujo y por lo tanto, pues podemos tener unas máquinas más pequeñas. Entonces, por ejemplo, en barcos donde se necesita generación en alterna, pues es muy conveniente tener máquinas generando a 400 Hz debido a que van a ser un poco más pequeños. ¿Sí? Bueno, eso hacía referencia. El hecho es que acá nos dice la prueba que tenemos que utilizar una frecuencia menor, pero la máquina va a operar a 60 Hz en el estator. Entonces, estas XRB que tenemos acá, lo voy a colocar una prima para indicar que está hecha a la frecuencia de 15 Hz o, bueno, a la frecuencia del test. ¿Qué pasa? Bueno, pasa lo siguiente, que entonces de acá yo ya tengo la resistencia de rotor bloqueado, pero yo sé que la resistencia de rotor bloqueado es la suma de la R1 más la R2, pero yo ya tengo R1, entonces ¿quién va a ser R2? R2 va a ser la resistencia de rotor bloqueado menos lo que me dio R1 de la prueba SD.
Y aquí ya obtengo entonces el otro valor del circuito equivalente. Ya tengo R1, tengo R2, tengo el valor de las pérdidas rotacionales, ¿cierto? Y ahí voy. Ahora, para componer esa XRB para la alimentación estatórica, que va a ser de 60 Hz, entonces yo digo, bueno, la reactancia de rotor bloqueado real, entonces será esa reactancia de rotor bloqueado prima por la frecuencia nominal, ¿cierto? Sobre la frecuencia del test. Y ahí compongo. Y es porque los efectos son proporcionales, ¿no? Recuerden que una inductancia nos genera una reactancia que es JWL, donde W es 2 pi por la frecuencia. Entonces fíjense que el valor de la reactancia es proporcional, por eso hacemos este ajuste. Bueno, después de realizado el ajuste, entonces yo sé que XRB, la reactancia de rotor bloqueado, será la suma de la reactancia de dispersión del rotor más la reactancia del estator, o del estator más el rotor, si es lo que anoté acá. ¿Cómo poder discriminar entre qué le pertenece al rotor y qué le pertenece al estator? Bueno, eso va a depender de una tablita, ¿sí? Depende del tipo de diseño de los rotores de jaula de ardilla. ¿Cómo así, profe? Bueno, nosotros no hemos visto eso, pero lo vamos a revisar ahorita más adelante. Un segundo, buscamos por aquí y les muestro una imagen clásica de esos rotores o esos tipos de rotores. Un segundito, vamos a ver si encuentro por aquí rápidamente. Bueno, resulta que los motores de jaula de ardilla, en dependencia de cómo se construyen las barras de la jaula, pues van a tener una determinada curva par velocidad. Nosotros no hemos visto la curva par velocidad, por eso más adelante la veremos y ya entenderemos de mejor manera. Por ahora, solo me interesa explicar que existen tipos de rotores de jaula de ardilla, que pueden ser de barra profunda, de doble jaula, de barras superficiales también. Y que en dependencia, ya por aquí le creo que lo encontré, vamos a ver, creo que sí, creo que no, bueno, acá sí, aquí encontré esa imagen, ya les comparto, a ver, recortémosla, ¿dónde está recortes? Por aquí está recortes, listo, aquí está recortes, cop, y la pegamos por, ¿dónde está? Por acá. Bien. En las jaulas de ardilla, en los motores de jaula de ardilla, existen unas clases, que es la clase de diseño del motor. Aquí podemos ver los cortes transversales o una chapa del rotor de cada una de las máquinas, ¿cierto? La clase D, la clase A, B y F. Entonces, dependiendo de si las barras de la jaula son gruesas y superficiales o pequeñitas, superficiales, si son gruesas y profundas o si son de doble jaula, aquí ven ustedes que aquí iría una barra, aquí iría otra, ¿cierto? Pues tienen un determinado comportamiento en cuanto al torque y la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, esta que es la clase D, ¿dónde está la clase D? Esta, ahí, rojo mejor, esta, que es la clase D, ustedes se van a fijar que son barras pequeñas y superficiales. Este motor tiene muy buen par de arranque, ¿sí? Tiene torque máximo a bajas velocidades, bueno, a no tan altas velocidades. Y el comportamiento opuesto es este. Las barras son un poco más gruesas, pero también están ahí superficiales. Entonces, este señor tiene par de arranque, pero no tiene tanto, ¿cierto? Y el torque máximo se desarrolla a altas velocidades. Estos dos, el de barra profunda, el de doble jaula, pues es como una mezcla de estos dos en el comportamiento. Ahorita más adelante que vamos curva par velocidad, veremos que se comportan de manera diferente. Ahorita estamos en circuito equivalente. Entonces resulta que de acuerdo al diseño de la máquina, yo voy a poder discriminar esto en X1 y X2, porque la proporción que hay de dispersión para el estator y para el rotor depende del diseño. Entonces, diseños de jaula de ardilla está el A, el B, el C y el D, el E y el F, pero el E y el F son obsoletos. No se hace. Y obviamente, pues el rotor de vanado. Entonces, para discriminar
entre X1 y X2 hay una tablita de referencia. Vamos a decir que la reactancia del estator es una constante multiplicado por XRB y que la reactancia del rotor es otra constante multiplicado por XRB. ¿De dónde saco el valor de estas constantes? Pues de la tabla, nos pone el estándar. Por aquí tenemos una tablita, quedando torcido, bueno, no importa, donde vamos a tener la clase de diseño, el valor de la de K1 y el valor de K2. ¿Ya? Entonces, ¿qué diseños podemos tener? Podemos tener que el motor no sea jaula ardilla, que sea de rotor bobinado. Y entonces esta proporción será 0.5 y 0.5. Es decir, que lo que yo calcule XRB, la mitad va a ser para el estator, la mitad va a ser para el rotor. Cuando es de jaula ardilla, ¿cierto? Entonces vamos a tener las clases que les acabé de mencionar. La clase A, la clase B, la clase C y la clase D. Pues que depende de qué tipo de jaula yo esté utilizando. Profe, ¿para qué son? Pues, tienen un comportamiento diferente de curva par velocidad. Entonces, el D y el A son los extremos, el B y el C son un intermedio. ¿Sí? Ya más adelante comprenderemos cuando veamos curva torque velocidad. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es la discriminación? Si es de jaula ardilla, que son estos cuatro, tendría 0,5 y 0,5, igual que el rotor bobinado. Si es clase B, entonces estaría hablando de un 0,4 y un 0,6. Si es un clase C, entonces estaría hablando de 0,3 y 0,7. Y si es un clase D, nuevamente 0,5 y 0,5. De esa manera se distribuye. Entonces, ¿qué hago? Con mi XRB, yo voy y miro la tabla, qué tipo de diseño es mi máquina, y con esas valores de proporción, pues hallo cuánto vale X1 y X2. Y de esta manera tendría el valor de X1 y X2. Entonces ya tendríamos R1, R2, X1, X2, pérdidas rotacionales. ¿Qué haría falta? Haría falta el valor de la reactancia de magnetización, pero para eso, ¿cierto? En la prueba de vacío, mire, yo determiné esta ecuacióncita, ¿sí? Entonces me llevo esta ecuación. Me llevo esta ecuación y como ya tengo el valor de X1, pues de la ecuación despejo X2, de la ecuación que tenía ya, porque yo ya sé cuánto es el voltaje de fase vacío y la corriente de fase vacío. Entonces, ¿quién es X de magnetización? Pues la X de magnetización será a lo que me dio el cociente entre el voltaje de fase vacío sobre la corriente de fase vacío, ¿cierto? Y le resto el valor de X1. Y entonces aquí obtengo el valor de X mío. De esa manera, entonces completaría, borrémosla, que haría de esta manera completaría el circuito equivalente. Perdón, ¿cuál es el circuito equivalente? Mírenlo acá. Tenemos R1 y R2, sí, ya los tenemos calculados. Tenemos X1 y X2, sí, también ya los tenemos calculados. Tenemos X1, también. Y tenemos, pues R2 ya lo tengo, y tengo el valor de las pérdidas rotacionales. Entonces, de esa manera tendría el circuito equivalente de la máquina de inducción, utilizando estas tres pruebas. Bueno, entonces fíjense que ya hemos avanzado bastante. Conocemos el principio de funcionamiento, el modelo, ¿cierto? Cómo determinar ese modelo de estado estacionario a través de pruebas. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Bueno, vamos a ver por acá. Dale un segundo y ya. Y ya miramos. Dale un segundito. Vamos a buscar por aquí unos 2 ejercicios para que ustedes pues ya vayan preparando el último parcial. Profe, tenemos que preparar unas exposiciones. Sí, sí. Bueno, pues preparan exposiciones y recuerden que más el lunes festivo, pues ya vamos terminando tema, de tal manera que solo que ver las exposiciones
y pues tengan un poquito más de tiempo para poder preparar ese examen, que para muchos pues es definitorio, ¿no? Decisivo. Sí, para pasar el curso, ¿no? Bueno, listo. Vamos a hacer este que, no mentiras, este no. Vamos a hacer uno de pruebas de laboratorio. A ver si consigo uno. ¿Dónde estamos? Bueno, Chapman. Bueno, aquí hay uno. Bueno, vamos a hacer unos dos ejercicios para ir ejemplificando, para que ustedes de todas maneras puedan ir estudiando. Vamos a hacer el 6.20 de Chapman. Entonces, ¿qué nos dice? Dice, dice, mm, 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 dice un motor de inducción, ¿cierto? 208 voltios. Entonces, el voltaje de línea es de 208 voltios, 6 polos, conectado en estrella, 25 HP, diseño clase B, ¿cierto? Entonces, el diseño ese es de barra profunda, ¿sí? Este estilo de rotor. Recuerde que aquí es donde van las barras de la jaula. Bueno, es probado en el laboratorio con los siguientes resultados. Entonces, las pruebas de no carga, la prueba de rotor bloqueado, la prueba de SD, ¿cierto? Dice, encuentre el circuito equivalente a este motor y grafique su característica par velocidad. Bueno, la gráfica, la característica, no la vamos a hacer aún porque no hemos visto el tema, pero vamos a hacer el circuito equivalente. Entonces, ¿cuál es la primera prueba? La prueba de SD. Nos vamos con prueba de SD. Bueno, ¿qué nos dice la prueba de SD? Vamos a hacerlo en MATLAB. Y ahorita que vamos el tema de curva par velocidad, hacemos la curva, ¿no? Te regalo un segundito, vamos por aquí a abrir MATLAB. Listo, bueno, ya tenemos aquí abierto MATLAB. Vamos a ver por aquí. Esto fue lo de qué día, ¿no? Vamos a borrar todo. Bueno, y vamos a aquí al final. Vamos a empezar a hacerlo desde. ¿Listo? Bien. Bueno, ¿qué nos dice? Dice, bueno, para calcular el circuito equivalente, hicimos la prueba de SD. Entonces resulta que la maquinita está conectada en qué? En estrella, ¿cierto? Los textos pues hacen el dibujito de la máquina así, ¿no? Para indicar pues está en estrella. Nosotros que ya sabemos de bornes y eso, pues vemos allá que los 6 tornillitos están. Entonces se harán estos unidos a través de 2 láminas de cobre. Ahí está, y aquí estará la entrada, ¿no? W. Aquí el esquemita de los libros sería algo así. Esta sería la prueba SD. Entonces, prueba SD. ¿Cuánto vale la corriente? La corriente SD vale 13.5. 13.5, perdón, el voltaje SD. El voltaje de la prueba 13.5 y la corriente de la prueba 64 amperios. ¿Listo? Y está conectado en estrella, ¿no? Entonces, en estrella nosotros vimos por acá la prueba SD. Por acá vimos prueba vacío, prueba SD. Y es en estrella el voltaje sobre 2 veces la corriente. Entonces, la resistencia del estator será el voltaje sobre 2 veces la corriente. ¿Cuánto vale el voltaje? 13.5. ¿Cuánto vale la corriente? 64. Bueno, vamos a hacerlo aquí en MATLAB rápidamente. Entonces, la resistencia del estator será igual al voltaje 13.5 dividido en 2 veces la corriente. Vamos por acá. Borramos esto y ahí tenemos 0.10547. 0.1054. Sí. Y ahí tengo el valor de la resistencia
de la resistencia del estator. Bien, ahora, prueba de vacío. ¿Y qué nos dice la prueba de vacío? Entonces nos dice, bueno, prueba de no carga. La prueba de no carga, la prueba de vacío. Voltaje tiene que ser el voltaje nominal, el voltaje lineal de vacío igual a 208. Muy bien. La corriente de vacío, 24 amperios. Y esto muy bien. La potencia, 1400 watts. Y nos dicen que su frecuencia, la frecuencia de operación normal, 60 Hz. ¿Listo? Aquí, 1400. 1400 watts. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿qué nos dice la prueba de vacío? Bueno, nos dice, primero, en la prueba de vacío lo que podemos estimar son las pérdidas rotacionales, ¿cierto? Y tenemos que llevarnos esta ecuación. Entonces, pero tengo que pasar valores a fase. Entonces, vamos a pasar estos valores a fase. La máquina está conectada a una estrella. Por lo tanto, el voltaje de fase de vacío va a ser igual a 208 sobre raíz de 3, porque es conexión estrella. Y la corriente de fase vacío será los mismos 24 amperios, porque es una conexión estrella. El voltaje se cambia, la corriente se deja. Entonces vamos a hacerlo por acá. Entonces vamos a llamar la IF de vacío, va a ser igual a ¿quién? A la corriente de línea, 24 amperios. Y el voltaje de fase vacío va a ser igual al voltaje nominal, 208, que fue con el que se alimentó, sobre raíz de 3. ¿Listo? Y ahí tenemos los valores de fase. La potencia, ¿cierto? La potencia de vacío sería la potencia monofásica. Potencia monofásica de vacío, entonces es 1400, que es los trifásicos, sobre 3. ¿No? En realidad esa potencia monofásica no la va a utilizar, la podemos calcular, ¿cierto? La potencia monofásica de vacío va a ser igual a los 1400 sobre raíz de 3. Corremos estos valores para tenerlos ahí. Sobre raíz de 3, ¿no? Alguien tiene que corregirme, ¿no? Sobre 3. La potencia monofásica es la potencia de las tres fases dividida entre 3, ¿no? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a plantear la ecuación. X1 más X mu va a ser igual a ¿quién? Entonces, al voltaje vacío, 208 sobre raíz de 3, sobre la corriente, 24 amperios. Y nos llevamos esa ecuación, X1 más X mu va a ser igual a, vamos a hacer lo que es más la, entonces por aquí, X1 más X mu va a ser igual a ¿quién? Al voltaje de fase vacío sobre la corriente de fase vacío. Así. Y ahí creé la variable X1 más X1. 5.0037. Entonces esto será 5.0037. Y esta ecuación me la llevo. Esto es lo que me va a llevar. No puedo hallarlo más tarde en la rotor bloqueado. Pues ya va a poder hallar X. Y lo otro que vamos a sacar de la prueba son las pérdidas rotacionales. Entonces, ¿quiénes son las pérdidas rotacionales? Entonces, es la potencia que entra, ¿cierto? Menos las pérdidas en el cobre del estator, que serían 3 veces la I1 al cuadrado de vacío por la R1. ¿Listo? ¿Quién es esta potencia? La trifásica, porque es una máquina trifásica. Pues por eso les decía, aquí no es necesario dividir esto. Pero bueno, lo hice. Entonces calculamos las pérdidas rotacionales de ese motor. Entonces, ¿a qué son iguales las pérdidas de rotación? Son iguales a la potencia de vacío, que serían los 1400,
¿cierto? Menos 3 veces por la corriente de fase de vacío al cuadrado, ¿cierto? Y lo multiplicamos por el valor de R1 que ya pues, hemos calculado, multiplicado por R1. ¿Cuánto nos da las pérdidas rotacionales de la máquina? Nos dan 1217.8 watts. Entonces, ese motor, simplemente por el hecho de funcionar, 1117, ¿cuánto nos dio? 1217.8. 1217.8 watts. Serían las pérdidas rotacionales del motor. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Bueno, ya tenemos la prueba vacío. Estos son los dos datos que me llevo a de la prueba vacío. Vamos a la prueba, pues nos va a permitir conocer todo, que es la prueba, ¿cierto? De rotor bloqueado. ¿Y qué nos dice la prueba de rotor bloqueado? Nos dice voltaje de línea 24.6 voltios. Entonces fíjense que es un voltaje al cual ajustamos, voltaje de línea 24.6 voltios. ¿Cierto? La corriente de línea debe ser la corriente nominal del motor. ¿Cuál es la corriente? 64.5 amperios. Entonces por aquí 64.5 amperios. ¿Cierto? La frecuencia de la prueba, entonces vamos a ver a cuánto se hizo esa prueba, a 15 Hz, ¿cierto? Para un motor de 60, 15 Hz, ¿cierto? Y la potencia de rotor bloqueado, y esto sería de rotor bloqueado, de rotor bloqueado. Rotor bloqueado, entonces recuerden otra vez, recuerden, tiene ese contexto, ¿no? De que el rotor lo agarramos y lo bloqueamos y también en el arranque, porque en el arranque la velocidad también es cero, ¿no? 2200 watts. 2200 watts. Estos voltajes ya sería el voltaje promedio, ¿no? De la línea, la corriente promedio. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Pues vamos a pasar esto a valores de fase. Entonces, como la conexión es estrella, el voltaje de fase de rotor bloqueado será igual a ¿quién? A 24.6 voltios sobre raíz de 3. La corriente de fase de rotor bloqueado va a ser igual a la misma corriente, 64.5 amperios. Y la potencia de fase de rotor bloqueado será 2200 sobre 3. Y ahí los convertí a fase. ¿Cuánto a esto? ¿Cuánto a esto? Bueno, vamos a hacerlo en más. Queda menos de un minuto, muchachos. Continuamos en 5.